a terminar de desarrollar la unidad 5, que es el tema de medidas cautelares. Con esta unidad vamos a terminar todo lo que va a ser el contenido. Comisiones de investigación. Esta carrera le brinda las herramientas para poder convivir en una sociedad pacífica y fundamentalmente le va a permitir desarrollarse en libertad y conforme a sus propias aspiraciones. Este tema que nos toca abordar hoy tiene de por sí ya una impronta muy interesante y a la vez muy demandante en cuanto a su ubicación dentro del régimen jurídico democrático republicano, cual es el de nuestra República Argentina. Cuando hablamos de la libertad, fundamentalmente hablamos de uno de los pilares fundamentales, y no es el más importante de la convivencia en sociedad de una persona. Libertad que tiene sus condicionamientos, libertad que tiene sus peligros y libertad que tiene fundamentalmente su necesidad de luchar por ella permanentemente. Porque las libertades no solo son las ambulatorias de locomoción, sino las libertades son aquellas que hacen a la esencia de la persona y es la que constituye justamente el progreso y bienestar de ella. Yo nunca voy a olvidar lo que me decía un profesor en mi preparación de tesis. Me decía, la libertad no es siempre obedecer. La libertad no es siempre someterse a las estructuras. La libertad justamente es permanentemente buscar la convivencia pacífica en su máximo rendimiento. Y entonces vemos cómo las grandes civilizaciones han proyectado un concepto de libertad que trasciende los tiempos. Libertades políticas, libertades civiles, y la que seguramente mayor espacio de confrontación sufrió en la historia de los tiempos es la libertad relacionada con el proceso penal. Entonces, a nosotros los procesalistas, ustedes que están trabajando justamente en la formación de la práctica del derecho relacionado con el proceso penal, para encontrar una verdadera confrontación férrea de intereses, confrontación que no se termina en la ley, confrontación que no puede ser atrapada solamente en la ley. La libertad trasciende la ley. La libertad trasciende la organización jurídica. La libertad es la esencia de la persona. Y esa libertad en su máxima expresión es el pensamiento. El pensamiento que no tiene límites. El razonamiento. Eso nos compromete a nosotros
prepararnos adecuadamente. Fíjense qué importante resulta ser la libertad. Que hay pueblos en el mundo que se sublevan frente a las normas de restricciones por mandatos sanitarios y manifiestan cómo es posible estar sometidos a la voluntad de otro cuando somos verdaderamente libres en decidir qué hacer. Y sin embargo vemos que a veces esas libertades que nosotros pretendemos que sean absolutas deben ser de alguna manera reglamentadas, porque se deben insertar en las necesidades del tiempo y del lugar en que ellas están siendo reglamentadas o cercenadas. Por eso es cierto que la libertad es la esencia de la persona. Pero si nosotros decimos que la libertad es absoluta, vamos a estar legitimando un estado de anarquía. Anarquía que cuando una sola persona vive en un lugar determinado puede hacerlo, porque solamente su límite es su conciencia y su propia acción. Sin embargo, cuando esa persona se integra, se establece en sociedad, esas libertades deben ser reglamentadas. Libertades que necesariamente deben ser estructuradas, y por ello es que existe una adecuación del uso de las libertades públicas. La única libertad que no se puede cercenar de ninguna manera es la libertad del razonamiento. Nuestra Constitución Nacional, en forma muy particular, se ocupa de la libertad. Y fíjense ustedes que justamente en la Constitución Nacional, en la base fundacional de nuestra República, entre sus fines establecidos en el preámbulo, en forma muy clara, establece el lugar de la libertad. Afianzar los beneficios de la libertad. Así dice el preámbulo. Pero a su vez, también impone afianzar la justicia. Estos dos grandes pilares del pensamiento republicano plasmado en nuestro preámbulo constitucional nos dan muestra del valor que tienen estos dos grandes institutos diseñados en la República, la libertad y la justicia. Estos dos grandes pilares son lo que nosotros debemos compatibilizar hoy para poder hablar de las medidas cautelares. ¿De qué manera se puede reglamentar las restricciones a la libertad personal y ambulatoria?
¿De qué manera se pueden cercenar los derechos sobre propiedad? Si nosotros pretendemos comprender lo que es la libertad exclusivamente a partir de los artículos del Código Procesal Penal, estaríamos haciendo un abordaje mezquino de lo que es la libertad en el proceso penal. Por eso nuestra primera atención va a ser qué es la libertad dentro de la Constitución Nacional. ¿A partir de qué momento esas libertades pueden ser cercenadas? ¿Y cuáles son los elementos que necesariamente deben reunirse para que esas libertades puedan ser condicionadas? Entonces, para comenzar el abordaje del tema en forma específica, debemos entender que la libertad es absoluta, excepto lo que esté expresamente reglamentado. Cuando nosotros como abogados en un proceso penal queremos saber cuáles son las posibles restricciones a la libertad de nuestro defendido, debemos realizar un abordaje sistemático. Debemos entender el sistema constitucional para poder luego avanzar sobre el punto específico que nos convoca en el caso concreto. Repito entonces, a partir de estos dos grandes principios básicos establecidos en el preámbulo constitucional, asegurar los beneficios de la libertad y afianzar la justicia, vamos a entender cómo debemos abordar las medidas cautelares dentro del proceso penal. Bien, justamente cuando yo le decía que tenemos que realizar un abordaje sistemático, me refería justamente a que dentro de la Constitución Nacional está el sistema de libertades y los distintos aspectos en que pueden ser restringidas. Y de eso empezaríamos a hablar cuando Silvana nos ponga el PowerPoint. ¿Cuál debe ser nuestra, diríamos, norma máxima? La Constitución Nacional. Y con ella los tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados en la reforma de 1994 mediante el artículo 75, inciso 22, como correctamente lo apuntaba Mónica. Entonces, nosotros no podemos tomar el Código Procesal Penal en forma parcializada sin conocer qué dice nuestra Constitución Nacional y qué dicen los tratados internacionales respecto de la libertad. Primer punto, y pienso que esto es importante, el artículo 18 de la Constitución Nacional. Yo les pediría por favor que tomen nota de este primer abordaje. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué nos indica esta norma? Que yo diríamos se constituye en
una de las normas directrices del sistema de enjuiciamiento penal. Nadie puede ser penado. Quiere decir entonces que nadie puede ser privado de su libertad como sanción penal. Haciendo una interpretación correcta de este mandato, podemos afirmar entonces que nadie puede ser privado de su libertad sin haber transitado absolutamente todo el juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso. Quiere decir esto entonces de que para que una persona sea privada de su libertad debe haber existido el juicio constitucionalmente válido, acusación, defensa, prueba, sentencia y doble conforme. Cuando transitamos plenamente ese juicio, habremos cumplido con esta exigencia constitucional de que nadie puede ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso. Fíjense entonces cómo, de acuerdo a lo que estamos viendo, en esta primera imagen de que las medidas cautelares ingresan dentro del juicio previo. Juicio previo que reconoce que la libertad solamente puede ser privada como consecuencia de una pena. Esto significa que una persona solamente puede ser privada de su libertad después de que se haya realizado el juicio previo basado en ley anterior al hecho de la causa. Hasta ahí pareciera que no existe ningún tipo de posibilidad de privar de libertad antes de la sentencia condenatoria. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos este abordaje, que decíamos que el preámbulo constitucional enclavaba fundamentalmente dos grandes estructuras, que son afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad. ¿Cuándo estamos asegurando los beneficios de la libertad? Cuando decimos que solamente puede ser privado de ella una persona después de haber transitado el proceso penal, acusación, defensa, prueba y sentencia con el doble conforme y quede firme esa pena. Ahí estamos asegurando los beneficios de la libertad. Pero, y acá viene la segunda cuestión, para que esto pueda ocurrir, debe afianzarse la justicia. A ver si me entienden. ¿Me entendés, Alfredo? Haceme así, sí. Perfecto, doctor. 10 puntos. Perfecto. Bien. Entonces, cuando decimos afianzar la justicia, lo que estamos pidiendo justamente es que se aseguren los beneficios de la libertad. Pero los beneficios de la libertad se pueden asegurar solamente con el proceso debido.
Es decir, y esto es lo importante que ustedes lo entiendan, no puede haber proceso penal efectivo si no se cumple con las medidas adecuadas para garantizar su realización. ¿Qué necesitamos para que se garantice el proceso penal? Primero, la existencia de una ley penal anterior. Pero segundo, se necesita que el presunto autor se someta al proceso, porque no hay proceso penal en rebeldía. Si no podemos asegurar la comparencia del sospechoso, no vamos a tener proceso, en consecuencia no vamos a afianzar la justicia y en consecuencia no vamos a poder sancionar al responsable de un hecho delictivo. Repito, porque esto es central que lo entendamos. Si yo solamente pudiera restringir la libertad de una persona mediante la pena, necesito el proceso penal previo de la Constitución, que es afianzar la justicia. Pero para que yo pueda tener el proceso penal previo, debo tener la ley y la comparecencia del imputado al proceso. ¿Queda claro o no? Entonces, conforme al preámbulo constitucional, yo tengo que asegurar los beneficios de la libertad mediante el afianzamiento de la justicia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, seguimos entonces. Surge la necesidad de establecer el proceso penal como está inserto en la Constitución Nacional. ¿De qué manera la Constitución Nacional delimita los requisitos esenciales de este proceso constitucional? Y ahí aparece el primer elemento que nos permite elaborar y desarrollar las medidas cautelares. Dice la Constitución Nacional en su artículo 18 y los tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22, de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Repito, porque esto es central entenderlo. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero para poder demostrar lo contrario, yo debo tener al sospechoso o imputado sometido a proceso. De nuevo, explico. La presunción de inocencia significa que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Para yo poder probar lo contrario como Estado, debo tener al sospechoso o imputado sometido a proceso, porque no hay proceso penal en rebeldía. Eso lo vamos a explicar por qué no hay proceso penal en rebeldía más adelante. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente.
toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ahora bien, ¿qué es probar lo contrario? Piensen un poco y van a entender que probar lo contrario significa, mediante el juicio, establecer la responsabilidad de una persona determinada respecto de una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, yo debo probar en el proceso penal que una persona dejó de ser inocente para aplicarle la pena. ¿Y cuándo deja de ser inocente? Cuando el juzgador admite la acusación y destruye la presunción de inocencia. Al destruir la presunción de inocencia, le habilita al Estado a imponer la sanción penal. A ver, quiero establecer consignas claras para que ustedes lo interpreten. Toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Yo puedo probar lo contrario solamente mediante el proceso penal. Y el proceso penal solamente lo puedo hacer si el imputado o sospechado está sometido a proceso. Primer punto. Segundo punto. Toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Quiere decir que yo debo buscar las pruebas. Si no tengo pruebas, no puedo destruir la presunción de inocencia, porque ante la duda sigue siendo inocente. Con estos dos grandes elementos, la comparencia del imputado al proceso y la búsqueda de las pruebas, yo construyo la legitimación de las medidas cautelares. A ver, me parece que tendríamos que entender esto, que es fundamental. Para el proceso penal debo tener una ley, pero aparte de eso debo probar que una persona cometió la acción descrita en la ley, y para ello debe estar el imputado sometido a proceso. Pero además debo garantizar que las pruebas las pueda obtener. Entonces, la legitimación constitucional para las medidas cautelares, ¿cuáles serían estos dos grandes fundamentos para restringir la libertad de una persona? Doctor, disculpe, que tenga el debido proceso. Sí. ¿Y cómo puede tener debido proceso una persona? Las dos únicas causas que legitiman constitucionalmente las medidas cautelares son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la recolección de pruebas en la investigación. Doctor, disculpe una consulta. Porque es fundamental, y repito para eso, los dos únicos argumentos legitimantes para restringir la libertad del imputado durante el proceso son dos:
el peligro de fuga y el entorpecimiento en la búsqueda de prueba durante la investigación. Vamos a ver el tema de la flagrancia también más adelante. Seguimos ¿Puedo entonces. hacerle una pregunta? Perdón. Sí, cómo no. Cuando usted dijo que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y para demostrar lo contrario debo tenerlo al sospechoso bajo el proceso penal. Si la persona no está dentro del proceso penal por X circunstancia, ¿esta situación de presunción de inocencia sigue estando por más que no esté la persona en el proceso, perdón? ¿O hay algo que no puntualmente por la fuga, sino que por otra circunstancia deje de tener la presunción de inocencia? A ver, yo le voy a preguntar a usted ahora, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Dana. A ver, Dana, ¿cuál es, escuchá bien, de acuerdo a lo que dije, cuál es el único acto que destruye la presunción de inocencia? El proceso penal. ¿Pero qué parte del proceso? La sentencia. Bien, bien, Dana, bien. Entonces, si el proceso penal no tiene sentencia, ni fue sometido al recurso con el doble conforme, esa persona sigue siendo inocente. Ok, perfecto. Muchas Bien. gracias. No, por favor, al contrario. Bien. Hasta ahora tenemos que para poder restringir de la libertad ambulatoria a una persona debemos tener dos caminos de argumentación. Primero, que exista peligro de fuga, y segundo, que pueda entorpecer la investigación escondiendo o extinguiendo la prueba. ¿Estamos de acuerdo de ahí? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué debemos entender por una medida cautelar? ¿Es la sentencia definitiva o no? No. ¿Qué significaría medida cautelar de acuerdo a lo que ustedes bien? La medida cautelar, justamente su naturaleza, es la de prevenir la frustración de la aplicación de la ley. Repito, la medida cautelar tiene por esencia asegurar la aplicación de la ley. La aplicación de la ley penal se concreta con la aplicación de la pena. Para aplicar la pena, yo debo realizar el debido proceso penal de acusación, defensa, prueba y sentencia. Entonces, la medida cautelar tiene por objeto garantizar los fines del proceso penal. ¿Cuáles son los fines del proceso penal? Primero, el fin inmediato, que es la obtención de la prueba y el sometimiento del imputado al proceso. El mediato es la efectiva aplicación de la ley penal a la conducta concreta descrita en la ley penal, a una persona determinada. Y el trascendente es el restablecimiento de la paz social con la composición del conflicto penal. Entonces, nosotros tenemos en forma inmediata obtener la prueba. ¿Recuerdan ustedes los dos argumentos de legitimación constitucional que tenían las medidas cautelares? Es que no se entorpezca la investigación, facilitando o proporcionando la posibilidad de obtener la prueba. Entonces,
yo voy a restringir la libertad como medida cautelar cuando exista peligro en la obtención de la prueba. Y luego, el otro fin inmediato es el sometimiento del imputado al proceso. Quiere decir entonces que si el imputado tiene sospecha de eludir la acción de la justicia, yo puedo dictar una medida cautelar. ¿Entienden cómo es? O sea, que para poder legitimar una medida cautelar yo tengo que demostrar que puede ocultar la prueba o puede destruir la prueba. Primer argumento de legitimación de la privación de libertad. Segundo, que puede huir y en consecuencia no someterse al proceso penal. Lo que yo garantizo con estas medidas cautelares es que se aplique efectivamente la ley penal y en consecuencia restablezco la paz social con la composición del conflicto. ¿Está claro esto? ¿Entienden esto o no? Sí, doctor, clarito. Bien, bien. Entonces, doctor, disculpe, lo que yo le quería consultar antes de que avance, que creo que viene en línea con lo que preguntó mi compañera Dana Weiser anteriormente, era si, por ejemplo, en ausencia, con todos los testigos, suponga que fue un caso en flagrancia, que están todas las pruebas, pero se profugó esta persona, este imputado, aún así, por una cuestión procesal, sería inocente y siempre inocente vendría a ser. ¿Esto sería para la paz social? Vuelvo otra vez sobre el mismo tema. El único instrumento constitucionalmente válido para destruir la presunción de inocencia es la sentencia firme pasada a la autoridad de cosas juzgadas. O sea, por más que usted le sorprenda al imputado realizando el acto delictivo, que lo tenga preso, pero después se escape antes de la sentencia, esa persona se presume inocente. Cuesta creerlo, porque yo entiendo que más que encontrarlo con la mano en la masa. ¿Qué proceso vamos a hacer? ¿No? Porque justamente recordemos que una de las bases de la Constitución Nacional para imponer una pena es que nadie puede ser penado sin juicio previo. Y yo le agregaría en este caso, por más que sea sorprendido en flagrancia. ¿Entiende cómo es? Sí. Perfecto, doctor, clarísimo. Bien, bien, seguimos entonces. Para esto vamos a tener que necesariamente empezar a desandar qué tipo de medidas cautelares necesitamos. Por ejemplo, no es lo mismo la privación de libertad que el secuestro de un auto. En el secuestro del auto, por ejemplo, ¿qué aspecto del proceso penal estamos garantizando? La prueba. Sí, señor, porque puede ocurrir que en el auto existan manchas de sangre, huellas dactilares, cualquier tipo de rastro, es decir, las pruebas. Y acá tenemos que detener un poco en lo siguiente. ¿Qué son las pruebas? Que es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando
en el proceso penal decimos que se debe probar lo contrario para destruir la inocencia. La prueba es el rastro que deja el hecho en la materia, en el intelecto o en la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo secuestro un auto, el registro que dejó el acontecimiento, ¿dónde está? En la materia, doctor, del vehículo, del automóvil. Muy bien. Si secuestro, por ejemplo, un celular, ¿dónde está el registro del hecho? Artificial. Claro, en la inteligencia artificial. Y si una persona vio, ¿dónde estaría el registro? La memoria, por ejemplo. Intelectual. Claro, en el intelecto de la persona. Exactamente. Por eso es que nosotros vamos a hablar de las medidas cautelares de coerción real y las medidas cautelares de coerción personal. Repito entonces, las medidas cautelares las vamos a clasificar en dos grandes grupos: medidas de coerción real y las medidas de coerción personal. Las medidas de coerción real, el secuestro del auto, el allanamiento para poder traer un arma que estaba escondida debajo de la cama, el registro de lugares para ver los rastros, la interceptación de correspondencia, la incautación de datos, el embargo, etcétera. Es decir, todos estos elementos de coerción real están destinadas a obtener y conservar la prueba. ¿Estamos? Y ahora sí nos vamos a dedicar en forma más específica a las medidas de coerción personal. Recuerden entonces cuáles son los dos argumentos que legitimaban las medidas de coerción personal. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Sí, doctor, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos el peligro de fuga, no solamente podemos hacer que una persona esté privada de su libertad y aislada en una celda oscura, sin luz y con hambre. ¿No es cierto, Alberto? No, señor, debe estar la celda debe estar con luz y el detenido no tiene que tener hambre, según lo que dicen los derechos humanos. Está atento, muy bien, Alberto, muy bien. Ni frío, doctor, ahora acá se está haciendo frío. Bueno, ¿ustedes qué le quieren dar? Bueno, eso es lo que dice las normativas y la Constitución y los tratados, pero bueno, usted sabe que la realidad va por otro camino, ¿no? Dígame, Alberto, ¿algún lugar de la Constitución hace referencia a esto que usted me dice? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Y tengo entendido que el artículo 18. Muy bien. ¿Cómo dice? ¿Se acuerda o no? No, dice que las cárceles deben ser limpias y habitables, y que justamente para recuperación del detenido y se pueda volver al final de su cumplimiento de pena a la sociedad, de forma útil. Muy bien. Así ya Joana también nos indica cuáles son esas condiciones sanas y limpias. Muy bien. Pero, como lo que nosotros pretendemos
es asegurar que se encuentre sometido al proceso, porque no es la pena. Existen grados de sometimiento a esta restricción. Por ejemplo, el artículo 232 dice que podemos ponerle la obligación de presentarse periódicamente ante el fiscal o ante la autoridad policial que designe, obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, presentación por sí o de un tercero de una caución real, prohibición de salir, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, el abandono inmediato del domicilio en caso de violencia de género, vigilancia del imputado mediante un dispositivo electrónico del rastreo, en la famosa pulsera electrónica, el arresto en el domicilio. Entonces, no es que la medida cautelar de coerción personal necesariamente debe ser una celda, sino que la manera en que esa medida de coerción personal garantice el sometimiento al proceso puede ser cualquiera de ellas. ¿Entienden cómo es el tema? Entonces, cuando hablen de coerción personal, no siempre es la privación de libertad en la celda, sino que son maneras de restricción de su libertad ambulatoria que garantice su sometimiento al proceso. ¿Entienden? Doctor, o sea, coerción también sería coerción personal, que no pueda salir del país. Claro. Pero, como les digo, no solamente es la coerción personal el estar encerrado en la celda. Estas son las medidas alternativas de coerción personal. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, nosotros vamos a tener que ver cómo se instrumentan estos medios de coerción. Para eso vamos a hablar específicamente de lo que significa el arresto y la flagrancia. ¿Qué es el arresto? Fíjense ustedes que el Código Procesal Penal dice que el arresto es a los fines de garantizar la conservación de la prueba. ¿Cuándo ocurre el arresto? Cuando en un primer momento, en un determinado lugar, existe la posibilidad de que se encuentren pruebas o se encuentre entre las personas allí presentes el responsable o imputado del hecho. El arresto entonces no es una privación de libertad directamente relacionada con el imputado, sino fundamentalmente con la conservación de la prueba. Arresto es la medida de coerción personal y real que se toma en los primeros momentos de la investigación para garantizar la prueba que pueda existir. Por ejemplo, si en una cancha de fútbol, durante la realización de un torneo, ocurre un homicidio
se cierran las puertas del estadio y nadie puede entrar ni salir de él. ¿Qué estamos garantizando ahí? Que no se escape el autor del hecho. En este La caso, conservación de la prueba. Conservación de la prueba. Bien, ¿qué pruebas podríamos conseguir mediante ese cierre del estadio? El elemento punzante con el que por ahí le quitó la vida o manchas de sangre. Prueba material y Prueba material. Para mí los testigos que pudieron haber existido. Y de inteligencia artificial también, secuestrando las cámaras de video. Los tres tipos, doctor, que usted dijo, material, intelectual y en su caso el de inteligencia artificial, sé que hay cámaras, pero principalmente los testigos. O si hay un celular que filma, porque veo que ahora todo el mundo... Material también, todo lo que se Sí. Exactamente. Entonces, el arresto va direccionado a que se garantice la prueba en su registro material, intelectual o de inteligencia artificial, como también la posibilidad de que esté el imputado dentro de esas personas. ¿Y el aprendido, doctor? ¿Y el aprendido, doctor, cómo? Bueno, espere, eso justamente estaba por ir ahí. El arresto tiene por finalidad exclusivamente establecer esto, ¿no es cierto? Conservar la prueba e identificar al aprendido. Porque ese aprendido pasa a ser sospechado como consecuencia de las pruebas que se recolectó. Eso es el otro modo de privar de la libertad en forma inmediata, que es la flagrancia. A ver, repito otra vez. El arresto es una medida de coerción personal breve, no más de 24 horas, tendientes a garantizar la conservación de la prueba e identificar al presunto autor. Arresto desaparece cuando se consiguen estos dos objetivos o transcurre el tiempo de 24 horas. La flagrancia es otra situación de privación de libertad en forma inmediata. ¿Cuándo ocurre la flagrancia? Primero, la flagrancia está directamente relacionada con la ejecución del hecho, su preparación o los rastros del hecho delictivo. Para esto debemos diferenciar tres momentos: el momento anterior, el momento en desarrollo y el momento posterior con los rastros del delito. O sea, existe flagrancia cuando la persona se prepara para ejecutar el hecho. Ahí viene la primera gran discusión. ¿Es tentativa o ya es hecho consumado? La mayoría de la doctrina entiende que es tentativa porque comienza la ejecución, que es frustrado por la voluntad de un tercero. El momento mismo de la ejecución de la acción, o sea, cuando se aprende de la cosa ajena, y los momentos posteriores cuando tiene con él los rastros del delito, el objeto hurtado, la evidencia de haber participado
en un hecho delictivo, como por ejemplo manchas de sangre, golpes, etc. Entonces la flagrancia lo que permite es la identificación, recolección y conservación de las pruebas que surgen en el momento mismo. ¿Está claro entonces? Cuando nosotros tenemos esta situación, o sea, cuando el hecho está en pleno desarrollo, ya sea preparándose, ejecutándose o saliendo de él, tenemos la situación de flagrancia, que justifica la aprehensión en forma directa de esa persona por la autoridad policial o por cualquier persona presente en el lugar. ¿Entienden cómo es? Si esto suele pasar en los arrebatos, doctor. Exactamente. La gente actúa a los particulares y lo detienen al arrebatador. Muy bien. En la flagrancia, ¿qué dos aspectos son importantes? A ver si ustedes me pueden identificar. Uno es la aprehensión del presunto autor y el otro. Hecho actual, no es pasado. Claro, pero ¿qué es lo que debemos conservar de la flagrancia? Aparte de la aprehensión del sospechado. Los objetos que nos hagan pensar que participó. ¿Y eso cómo se llama? La prueba, los restos de la prueba. Claro, la prueba. Lo importante, porque fíjense ustedes, y esto por ahí, uno queda, pareciera que lo más importante es tenerlo al sujeto aprendido. Pero ¿de qué nos sirve el sujeto aprendido si no tenemos prueba? Entonces, la flagrancia tiene que cubrir los dos aspectos. El primer aspecto, aprenderlo, y el segundo, conservar las pruebas. Por eso es que la aprehensión debe ser la restricción de la libertad más la documentación de la prueba. ¿Entienden? No es que la flagrancia se agota con la aprehensión. La flagrancia tiene dos componentes. Uno, la aprehensión, y segundo, la identificación de la prueba y su conservación. Entonces, si nosotros decimos que es necesario conservar la prueba después de la aprehensión, lo que tenemos que hacer es conservar los rastros del delito, ya sea material, si por ejemplo rompió una puerta, intelectual, tomar el nombre y la dirección de los testigos, o de inteligencia artificial, si es que existe una cámara de seguridad que lo filmó. La flagrancia no se agota con la aprehensión solamente del imputado, sino debe ser la aprehensión más la conservación de las pruebas, porque justamente en eso radica lo particular de este proceso. Si nosotros lo detenemos pero no tenemos pruebas, con toda seguridad esa aprehensión va a ser inútil.
porque no vamos a poder destruir la presunción de inocencia porque no tenemos pruebas. ¿Entienden o no, por favor? Sí, doctor, clarísimo. Yo creo que Doctor, una consulta. y confundimos muchas veces. Creemos que la aprehensión es la flagrancia y se terminó. No, no se termina ahí, porque después continúa el proceso y en el proceso las pruebas que están presentes en la flagrancia son muy importantes, son definitorias. Bien, entonces la flagrancia vamos a tomarlo como ejemplo respecto de la privación de libertad. ¿Cuáles son las condiciones para pedir una medida de coerción? Primero, que existan pruebas que evidencien que es el autor del hecho delictivo. Y segundo, que identifiquemos formalmente al imputado. Por eso es que cuando nosotros hablamos de medida de coerción, hablamos de flagrancia, hablamos de detención y hablamos de prisión preventiva. ¿Cómo se escalonan estas medidas de coerción personal? Y esto seguramente lo van a desarrollar después en la audiencia, ahora en el ejercicio práctico. Cuando una persona es aprehendida en flagrancia, la aprehensión necesariamente debe o culminar porque no tiene mérito o porque verdaderamente va a fugarse o va a destruir las pruebas. Entonces el fiscal en la aprehensión tiene que dentro del término de 72 horas pedir la detención o ordenar su libertad. La detención es procedente cuando existe vehemente indicio de fuga, que en el caso de la flagrancia, por ejemplo, es haber cometido el hecho y después fugarse y en la fuga ser aprehendido, o tratando de ocultar la prueba. Y varias veces escuchamos que en la fuga la mayoría de los delincuentes arrojan los elementos hurtados como tratando de destruir la prueba. Esas son dos pautas en las cuales se puede basar la restricción de libertad. Pero ¿qué es lo más importante de tener en cuenta? Tanto en la aprehensión como en la detención o en la privación de prisión, en el pedido de prisión preventiva, es que existan elementos suficientes para imputar al imputado de la comisión del hecho delictivo. Y a su vez que exista peligro de fuga o conductas tendientes a ocultar pruebas, obstaculizando la investigación. Repito porque esto es importante. Los elementos para pedir la detención o la prisión preventiva. Primero, que existan elementos suficientes que hagan suponer que existió el hecho delictivo y que esa persona tiene responsabilidad penal. Lo que se llama formalización de la imputación y está previsto en el artículo 280 del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Que existan elementos
que hagan suponer peligro de fuga, previsto en el artículo 224 del Código Procesal Penal, y que existan elementos que hagan suponer que va a ocultar pruebas, va a destruir, obstaculizando la investigación que está previsto en el artículo 225 del Código Procesal Penal. Bien, todo esto... Doctor, yo le quería preguntar con respecto a la detención y el arresto. Si no estoy mal entendiendo mal, vendrían a ser a los posibles imputados o partícipes, copartícipes. Pero le pregunto, por ejemplo, los testigos que son medio reacios, que no quieren declarar y están ahí y no quieren ser parte, también pueden, no sé si es esta la figura, pero demorárseles por lo menos para que den su versión porque estuvieron ahí. Claro, generalmente eso ya es otra cosa que se llama el delito de falso testimonio, el que ocultare la verdad sabiendo de la existencia del hecho. Pero eso después lo vamos a ver más específicamente cuando hablamos del falso testimonio. Bien, todo esto se realiza a través de audiencias unipersonales, audiencias con la participación de las partes. Nunca el juez ordena una medida de coerción personal de oficio. Siempre debe ser a pedido de parte, justamente porque debe probarse cada una de estas exigencias. Repito, las exigencias fundamentales para el pedido de coerción personal son que existan elementos que hagan suponer que existió el hecho delictivo, que existe vinculación de esa persona con ese hecho delictivo, que existan elementos que pongan en conocimiento el peligro de fuga o que va a esconder o destruir las pruebas obstaculizando la investigación. Estos son los tres elementos que cualquiera de los que peticionan una medida cautelar debe probar ante el juez de garantías para que el juez de garantías ordene o no la medida cautelar que pide. Repito entonces, nunca el juez de oficio, siempre a pedido de parte. Doctor, ¿la parte de la fiscalía vendría a ser una o el abogado? El fiscal o el querellante conjunto en el caso de existir. Bueno, chicos, este es un tema verdaderamente apasionante que yo les pido, por favor, que tengan en cuenta que no es solamente el Código Procesal Penal que regula la medida de coerción personal, sino primero deben tener el abordaje constitucional de afianzar los beneficios de la libertad y de la administración de justicia. Esos son los dos grandes líneas de argumentación para poder someter a una medida cautelar. Cuando ustedes ejerzan la profesión, entonces, si no está expresamente demostrado de que una persona esté relacionada con un hecho delictivo, pero a su vez demuestre o no peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación,
Entonces, esas son las únicas fuentes que legitiman las medidas de coerción, tanto real como personal. Bueno, en realidad me gustó mucho estar con ustedes. Quedo, por supuesto, a disposición siempre que ustedes quieran de alguna consulta. Lo mismo la doctora Silvana y el equipo docente que está a cargo de este curso. Cuando quieran, estoy a disposición. Así que muchas gracias. Y no sé, Silvana, si van a hacer alguna pausa. Igualmente para usted, doctor. Excelente clase, doctor. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy claro sus conceptos. Doctor, antes de que se vaya, creo que el compañero Filipe le quería preguntar algo. Doctor, el compañero Filipe creo que le... ¿Por qué se escucha el eco? Sí. Sí, doctor. Sí. En caso de que un compañero habló justamente del caso de flagrancia, en caso de arrebato, cuando dijo que personas que no son policías detienen a la persona, ahí acaso no hay un conflicto porque tenemos un injusto con otro injusto, que puede ser lesiones leves, graves, lo que sea, a su vez privación de libertad, con el conflicto del arrebato justamente. Ahí no se podría avalar la conducta contra derecho con otra conducta contra derecho. No sé cómo se resolvería en ese caso. No, ahí hay que distinguir una cuestión que es central. Otro tema es. La persona o las personas que realizan la aprehensión están equiparados a funcionarios públicos con toda la responsabilidad que eso significa. O sea, si ellos transgreden las normas legítimas de la aprehensión, son responsables de los delitos comunes. Claro. Están habilitados para detener a la persona y preservar el elemento Claro. de prueba, pero no para nada están habilitados a nada. Es decir, si ellos le torturan, serán responsables del delito de tortura. Si le lesionan, serán responsables del delito de lesiones. O sea, lo que la ley le habilita es a la aprehensión, nada más. y la entrega inmediata a las autoridades. Exactamente. Sí, señor. Doctor, y tenemos que aclarar algo, que los allanamientos se tienen que hacer cuando comienzan al amanecer y al atardecer, y no al anochecer, cuando empieza a oscurecer. Eso dicen los códigos de procedimiento penal. Tal cual, solamente que está habilitado expresamente en un horario diferente. Claro. No de seguridad. Perfecto. Creo que realmente lo que tienen que entender y quedar claro que la regla durante el proceso penal es la libertad del imputado, ¿no es cierto? Y que, Claro. que solamente... Y antes no era así. Claro, nosotros cuando estudiamos los diferentes sistemas de enjuiciamiento, habrán visto que hubo una evolución en lo que era la Inquisición primero, hasta llegar a hoy lo que era el acusatorio, donde se determinó que la prisión preventiva era una excepción a esta regla de libertad, y que en el Código de Corrientes, en este nuevo Código Acusatorio, se determina y se especifica bien cuáles son las pautas que legitiman a que se introduzca o se aplique esta prisión preventiva en el imputado. Me acuerdo una de las preguntas que hizo Miguel, que no tengo mi código, a ver, un minuto, perdón. Era cómo nosotros sabíamos, creo que Miguel vos preguntaste, cómo sabía o cómo se podía determinar cuando una persona estaba obstaculizando la investigación o diríamos, hasta acá se está queriendo jugar o hasta acá no se está queriendo jugar. Si vos lees el artículo 224, a ver si no me equivoco, 224 y 223 creo que es. 224 y 225. 224 y 225 se determina cuáles son las pautas que va a tener el juez, diríamos,
para fijar y para determinar cuándo hay peligro de fuga y cuándo hay obstaculización en la investigación. Pero de todas maneras, esto que vemos plasmado hoy en el Código Procesal Penal surgió a raíz de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo Díaz de Sones. En este fallo Díaz de Sones, lo que hizo la Corte fue fijar estas dos pautas legitimantes para que se determine la constitucionalidad de una prisión preventiva durante el proceso penal cuando aún no existe una sentencia condenatoria. Claro, porque hasta este fallo, ¿qué pasaba? Se tenía a la prisión preventiva como una regla general. Por eso yo les decía que no siempre fue así. Hasta este fallo la prisión preventiva era una regla general y lo que se discutía era la excarcelación. Cuando siempre, lo dijo el doctor hoy en la clase, siempre lo que se pregona y lo que se pregonó es que el imputado reciba su juicio en libertad. Acá, con este fallo, se cambia el paradigma y lo que se tenía por regla se cambia y ahora es excepción. ¿Se entiende o no? A ver, la prisión preventiva es la excepción. ¿Por qué la excepción? Porque lo que está en juego acá es la libertad del imputado. Entonces, el imputado siempre lleva consigo, hasta una sentencia, la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia hace que el imputado realice o lleve a cabo todo el juicio de manera libre. Lo que pasaba hasta antes de este fallo, de este plenario Díaz de Sones se llama el plenario, era que había delitos en los cuales se consideraban que había ciertos delitos graves, así por decirlo entre comillas, que no merecían una excarcelación o que, por el contrario, el imputado debía llevarlo a cabo dentro, preso, privado de su libertad, ¿no es cierto?, con una prisión preventiva. El juez no analizaba la prisión preventiva, lo que analizaba era la excarcelación. Da una amplia gama de fundamentos para poder defender a clientes si es que llegan a tener algún caso penal o se llegan a diríamos, optar por la rama penal. Este fallo Díaz de Sones es lo que utilizan los jueces para fundamentar y para decir por qué se le debe privar de libertad a una persona, y es lo que utiliza el abogado para decir por qué tiene que estar en libertad, diríamos, dependiendo de la interpretación que le da una u otra parte, es el fundamento y es el uso que se le da a este Díaz de Sones. Por eso es tan importante. Y obviamente lo que siempre le decimos nosotros, la regla básica para determinar la libertad del imputado durante el curso del proceso sin que exista una sentencia firme, condenatoria, basada en autoridad de cosa juzgada, es la línea constitucional y la establecida en los tratados internacionales. Hay, como dice Miguel, el mismo preámbulo habla de asegurar los beneficios de la libertad como uno de los pilares que tuvieron los constituyentes para el dictado de todo el articulado de nuestra Constitución. Entonces, el análisis y la forma que ustedes tienen que pensar cómo juegan estas normas constitucionales, estas normas procesales, y lo establecido en el fallo de Díaz de Sones, es a través de determinar que la regla hoy, 2021 en adelante, por decirlo así, cuando tenemos nuestro nuevo código acusatorio, es que el imputado tiene que estar en libertad hasta que una sentencia firme declare lo contrario, diríamos, rompa esa presunción de inocencia del imputado. ¿Querías decir algo más? Sí. Ojo con esto. No quiere decir de que un imputado no pueda tener una prisión preventiva. Hay casos concretos que sí van a llevar o van a tener un proceso en el cual hay un imputado con prisión preventiva. ¿Por qué? Y ahí está lo que le explicaba el doctor Alegre hace un rato. Cuando hay peligro de fuga y en el caso que pueda llegar a obstaculizar la investigación. Exactamente. Pero me parece re bueno, a mí no sé, como que en lo personal, no sé si es... Guillermina tiene el perfil de defensora.
Amé tu cara, Dana, quedaste justo así en primer plano, con tus ojos así grandes. Perdón, pero le estoy mirando a todos también, ¿eh? Todos ponen los ojos grandes, no creo más grandes que yo, pero bueno, en esta semana cara de mapache puso. Sí, yo sí, seguramente por las ojeras. Pero, así que, retomamos Días Besones. Días Besones. Vale. Entonces, lo que quiero que quede claro con este plenario de Días Besones, se llama plenario de Días Besones, ¿por qué? Porque Ramón Díaz Besones era un imputado al cual se le investigaba por violaciones a los derechos humanos en la época de la última dictadura. Por eso el plenario se llama Díaz Besones. Yo lo que quiero que les quede claro es que en este plenario lo que se discutía era la excarcelación. Eso se discutía. No la prisión preventiva, que es lo que se debe discutir. A partir de este caso se debe discutir eso. Si corresponde o no, porque la libertad de la persona tiene que estar desde el comienzo, desde que se le comienza a investigar hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario. ¿Por qué hablamos de excarcelación? Si ustedes van a nuestro código procesal hoy acusatorio, de corte acusatorio acá en Corrientes, ya no hablamos de excarcelación o de exhibición. El instituto de excarcelación o de exhibición de prisión, porque lo que se hizo con este código fue cumplir con lo que establecía la Constitución de determinar la libertad del imputado durante el curso del proceso. Acá ya tengo un escrito que Joana, gracias por el aporte. Igual yo ya los tengo en el aula cargada al plenario, pero de todas formas, gracias. Los voy a dejar para que lean. Juanma habla de una excarcelación porque antes, cuando nosotros teníamos un sistema mixto acá en Corrientes, ante cualquier comisión de cualquier hecho delictivo, de cualquier gravedad, de lo que sea, lo primero que hacía la policía era dejarlo detenido. Esa detención uno no podía determinar cuánto tiempo duraba. Hoy constitucionalmente dice que la detención tiene que tener 72 horas y tiene que resolverse la situación del imputado, o esa detención se transforma en prisión preventiva o esa detención se transforma en libertad. ¿No es cierto? Esa es, diríamos, la pauta que establece nuestro código actual. Para transformarse en una prisión preventiva, acuérdense de vuelta de los dos conceptos que le dio el doctor Alegre. Que exista ese peligro de fuga o ese entorpecimiento en la investigación. ¿Qué pasa? El juez va a ser el que va a dictar, a ordenar esa prisión preventiva. Tiene que tener los fundamentos, tiene que tener los suficientes fundamentos para considerar de que va a haber un entorpecimiento o de que va a haber un peligro de fuga. Tiene que estar fundado debidamente, y esa justificación de la imposición de la medida tiene que ser en base a pruebas. Exactamente. O sea, tiene que haber pruebas suficientes o indicios sumamente ciertos y eficaces y fehacientes que permitan determinar que esa persona va a entorpecer la investigación. O fugarse, por ejemplo, que tenga un pasaje en la semana a otro país. O que tenga mucho dinero que le permita... O no tenga arraigo, no tenga familiares en el país. Exactamente, son todas pautas. Sí, entonces, esas son todas pautas que ustedes ya lo habrán visto en la realidad. Hay millones de casos de famosos que pasa. De Artés también. Claro, hablan de una caución juratoria, real, personal, que es la contraposición al otorgamiento de la libertad. Ok, yo te otorgo la libertad, pero déjame en garantía plata, monto bastante alto, que a vos te cueste, diríamos, para decir que vos vas a cumplir el por qué te estoy otorgando la libertad, que te vas a someter al proceso, que vas a venir cada vez que yo te llamo, que no te vas a ausentar, que no vas a cambiar de domicilio. Para eso sirve la caución. Y también diferente tipo de caución
va a hacer referencia al delito que se está investigando. Si es un delito leve, se va a pedir una caución juratoria, en el cual la mera palabra de la persona de someterse al proceso y de no fugarse va a ser suficiente para que esa medida cautelar se otorgue. Ahora, en el caso de Lázaro Báez, no le vamos a pedir una juratoria porque claramente sabemos que la palabra de él no es muy válida, no es muy para tenerla en cuenta a los fines de fugarse, entonces le vamos a pedir una caución. Que a la persona normal que no tiene ingresos pueden ser 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Pero como para esa persona es fácil conseguir esos montos de dinero, le vamos a pedir 1 millón de pesos, por ejemplo. Entonces le va a costar y le va a doler, diríamos, el no cumplir con esta imposición de regla de conducta por parte de la justicia, porque sabe que la plata hay mucha plata la que está en juego. Y lo mismo pasa con una caución real. Se le puede pedir el embargo en algún bien, el secuestro de algún auto por un monto determinado. Eso creo que no se llegó a hablar de... Sí, ¿Habló también de caución? ¿Puedo hacer una consulta antes de que continúe? Porque me quedó en el tintero. Yo ya sé que va a preguntar, a ver si le pego. Cuando hablamos de los requisitos para que el fiscal pida lo que es la prisión preventiva, el doctor mencionó peligro de fuga y la obstaculización de la prueba, que el fiscal debía hacer la imputación, formalizar la imputación. Ese tiempo de 72 horas que tienen al momento de lo que es la detención, ¿le da el tiempo al fiscal para armar la imputación o eso se puede llegar a extender? No, 72 horas es el plazo máximo constitucional, procesal mejor dicho, que establece el código para que se resuelva la situación procesal. Quizás te debe sonar raro que en 72 horas se resuelva. No se resuelve el proceso, ¿eh? Tampoco la imputación. Se resuelve la situación procesal del imputado. Es decir, yo en 72 horas, o sea, a ver, vamos de atrás para adelante. Cometido el hecho. Detengo a una persona porque tengo indicios suficientes de que la persona participó en el delito y de que hay elementos que me permiten decir certeramente de que esta persona fue responsable de esa conducta delictiva. Lo detengo. Yo tengo 72 horas para resolver esta situación, es decir, para contarle al juez y decirle, mire juez, yo tengo esta prueba y esta prueba para que esta persona continúe privada de su libertad. Y en virtud de esta prueba que yo le estoy presentando, que para mí es razonadamente suficiente para que quede privada de su libertad, quiero que convierta esa detención en una prisión preventiva. Porque si usted no convierte esta detención en una prisión preventiva, la persona se va a fugar o va a entorpecer la investigación. Así tiene que ser. Y ahí que va a analizar el juez, va a decir, las pruebas. Exactamente, va a analizar y va a decir, a ver, si dejo libre a esta persona, ¿puede entorpecer la investigación? ¿Puede fugarse? Puede entorpecer la investigación. Supongamos que puede entorpecer la investigación. Entonces le va a dar una prisión preventiva, porque el juez va a estar convencido de que si le otorga la libertad a este imputado, el imputado una vez libre va a entorpecer la investigación. O se va a dar a la fuga. Doctor, eso fue lo que pasó. Se le podía dar participación a uno, ya sea o como partícipe a la mayoría o como autor o coautor a los demás. Como hubieron 2 personas a las cuales no se los pudo ubicar en la comisión de esa conducta delictiva, se le otorgó la excarcelación. Es decir, continúa sometido a proceso. No es que te quedas libre. Continúa sometido al proceso. Nada más que no tengo pruebas suficientes para decir que vos vas a fugarte o a entorpecer la investigación. Entonces, continúas en tu casa haciendo tu vida, pero cada vez que yo te llame o cada vez que yo requiera tu colaboración, vos tenés que presentarte acá. Y a los demás, a los 8, se transformó esta detención en una prisión preventiva porque había elementos suficientes para demostrar que eran responsables del hecho delictivo y que si les otorgaban la libertad, se iban a fugar o iban a entorpecer la investigación. Eso fue lo que pasó con los rugby. Por eso hubo uno que dictaron el sobreseimiento de Zárate.
A uno Claro, sí. que le imputaron los chicos. Lo estaban en el momento. A ese No. que dijo sí, No estaba en ningún lado. en otro lugar. Hubo que probar que estuvo. A ver, con ese chico número 11, lo que pasó es que los 10 que fueron detenidos en el momento posterior al hecho, dijeron que había uno más. Vamos a ponerle Juan Pérez. Sí. Juan Pérez fue llamado a la justicia, se presentó ante los estrados judiciales, le preguntaron, mejor dicho, qué había hecho. Eso fue en calidad de testigo sospechoso. Testigo sospechoso es cuando no hay certeza de que la persona estuvo en el lugar. Pero en virtud a lo que vos me venís a decir a mí, esa declaración testimonial se puede transformar en una detención. Por eso se llama testigo sospechoso, porque hay dudas. Entonces yo no puedo, por una duda, dejarte detenido a vos. Y tampoco puedo dejarte libre. Entonces te dejo ahí para analizarte. ¿Qué es lo que dice este chico? Este chico dijo, el hecho del cual a mí me están imputando, yo no pude haber estado, porque la prueba que yo tengo de que no estuve en el hecho fue una filmación de una cámara de seguridad, porque a la hora de la comisión del hecho delictivo yo estaba cenando con mi familia. Entonces, en virtud de esa prueba, que fue más que suficiente, porque una persona no puede estar en dos lugares a la vez, se le dicta el sobreseimiento a este chico. Pero a los demás, a los otros dos que decimos, se le dicta se le otorga una excarcelación, pero porque van a continuar a proceso en el libro. Lo que tiene es asegurar la aplicación de la ley penal. No es una sentencia definitiva. La medida cautelar va a tratar de a prevenir o a asegurar la aplicación de la ley penal. ¿No es cierto? Por eso se lo tiene en prisión preventiva. Es provisoria, es excepcional, no tiene el fin de pena en sí. Y va a durar hasta tanto y en cuanto se crea que la aplicación de la ley penal está segura. Claro. ¿Puedo hacer una consulta? El doctor explicó que son a pedido de parte, que no son de oficio. Y entonces, cuando una de las partes pide hace el pedido de una medida cautelar, ¿cómo se realiza la gradación de qué medida se va a aplicar? Porque capaz que pide algo que puede ser excesivo, y cómo llegamos a, no sé, a una invento, no sé, a un... Mirá el artículo 232, ¿tenés ahí en mano el 232? Si ustedes ven el artículo 232, habla de los diferentes tipos de medida cautelar que se pueden aplicar, que va desde la obligación de presentarse periódicamente en algún lugar, la obligación de no concurrir a determinados lugares, hasta llegar a la prisión preventiva, que es el punto I, que es la más severa. Y si continúan en el 235, les voy a leer para que no quede duda, porque por ahí yo no lo entiendo mejor. El fiscal solicitará audiencia indicando la o las medidas de coerción que requerirá. La audiencia se va a celebrar dentro de los 3 días. Si hubiera urgencia, la audiencia podrá celebrarse dentro de las 24 horas. En caso de que se trate de una medida de coerción a aplicar sobre una persona, el juez decidirá en la audiencia y podrá disponer medidas de coerción menos gravosas que la solicitada por el fiscal, que considere suficientes a los fines del requerimiento. Entonces, el juez siempre va a merituar, como lo hace en cualquier audiencia, si el requerimiento del fiscal o del querellante o de la víctima es realmente compatible con la consecuencia que va a tener la aplicación de esa medida en el imputado. Por eso le da la regla de la discrecionalidad de decidir aplicar una menos gravosa si él considera que con esa menos gravosa ya estaría asegurado los fines del proceso penal. Ese artículo 232 es clave, porque ahí le enumeran desde la más leve hasta la más grave de las medidas de coerción que se puede aplicar. Obviamente que, por ejemplo, en una audiencia multipropósito que se puede tratar una medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal, a través de su representante, el fiscal, va
va a pedir lo más gravoso, pero también la defensa con su imputado puede decir no, puede fundamentar, no es tan grave el delito, yo prefiero o puedo ofrecer una caución real o puedo ofrecer una caución juratoria. Eso, y el juez va a merituar, el juez es el que va a tener la función de merituar eso. Acuérdense que el juez siempre es el tercero imparcial que va a tener que determinar qué es lo constitucional o qué es no. Por eso hablamos de un juez de garantías. El juez de garantías va a buscar que todo lo constitucional se encuentre garantizado tanto para uno como para otro.